Otra autora, Ginger Hobart, dice, ser mamá es más que ser cocinera, taxista, camarera, consejera, doctora, árbitro, jueza, por nombrar algunas cosas. Se trata de forjar caracteres, cultivar confianza, cuidar, instruir y guiar. Es un hecho, mis hermanos, de que no hay tarea, responsabilidad ni privilegio más importante que la de formar un hogar. Puede ser que muchas hermanas, cuando están tan agobiadas bajo el peso de las responsabilidades que implica llevar un hogar, la crianza de los hijos, lleguen a pensar que si tan solo pudieran liberarse de alguna de estas cargas, ellas podrían ser mujeres más piadosas. Pero lo cierto es, hermano, que no hay un lugar en el mundo donde se pueda vivir una vida realmente más piadosa que en el hogar. En último análisis, no hay carrera más importante que la de hacer un hogar, que el de criar hijos para Dios. En esta mañana, mis hermanos, vamos a concentrarnos en 5 maneras prácticas en las que una madre puede amar a sus hijos, cómo una madre piadosa puede amar a sus hijos. En esta exhortación que nosotros hemos estado considerando desde hace un tiempo atrás, el apóstol Pablo dice que las hermanas ancianas de la iglesia tienen la responsabilidad de ser ejemplo, de ser modelo de piedad para las hermanas más jóvenes, y ellas tienen también la responsabilidad de instruirla, de enseñarla, de llevarla a la cordura. Y una de las cosas que ellas deben enseñar a las mujeres más jóvenes de la iglesia es cómo amar a sus maridos y cómo amar a sus hijos. La palabra que el apóstol usa aquí para amar a los hijos es una combinación de 2 palabras que significa amar a los hijos con ternura, o hijos amados, o amante de los hijos. La idea es que la madre piensa en sus hijos con cariño, lo trata con mucha ternura. Es la misma idea que el apóstol Pablo expresó cuando se refería a cómo fue su comportamiento, su cuidado pastoral con los hermanos en Tesalónica. El capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: más bien demostramos ser benigno entre vosotros. Y aquí viene, como con ternura a sus hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Dice Pablo, nosotros tuvimos tal cuidado entre vosotros como el cuidado que tiene una madre, o la ternura con que una madre cría a sus propios hijos. La mayoría de las madres aman a sus hijos. De hecho, la mayoría moriría por sus hijos. Parece que es inherente a la maternidad que la madre cuide a sus hijos. De hecho, dice el profeta Isaías, hace una pregunta y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Su propia naturaleza le impele, le lleva a amar a sus hijos. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí, mis hermanos, de un amor que debe aprenderse. Y es por eso que las mujeres
de mayor edad en la iglesia deben estar, y las mujeres más jóvenes deben estar dispuestas a aprender. De manera que es un amor que tiene que ser aprendido. Amar a los hijos, hermanos, significa buscar su verdadero bien. No solamente el bien temporal, sino su bienestar espiritual y eterno. Criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. No se trata de un amor que es sentimiento, no. De un amor que está enfocado en la eternidad, en el supremo bienestar de ese niño. Probablemente usted haya escuchado a alguna madre en alguna ocasión decir: yo amo demasiado a mi hijo como para castigarlo. En realidad, lo que esta madre está expresando no es un amor verdadero, es un amor egoísta. Esta madre no ama realmente a su hijo desde el punto de vista bíblico, porque dice la palabra de Dios que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Tenemos la necesidad, nuestras queridas madres tienen la imperiosa necesidad de aprender a amar a sus hijos desde una perspectiva bíblica. Así que vamos a enfocarnos en 5 maneras prácticas, como decía, en cómo tú puedes amar a tus hijos. Una madre piadosa ama a sus hijos cuando ella reconoce la prioridad de su matrimonio sobre cualquier otra relación. Una madre ama a sus hijos cuando ella reconoce la prioridad del matrimonio sobre la relación con sus hijos. Lo primero que la mujer tiene que aprender, según el texto, es que ella debe amar a su marido. Y ese fue el tema de nuestro sermón anterior. Así que no vamos a entrar en explicaciones de eso. Pero Pablo está diciendo aquí que una manera práctica en que las madres aman a sus hijos es cuidando de sus matrimonios, es aprendiendo a amar a sus esposos. Porque la primera relación que Dios creó fue la del esposo y la esposa. La relación matrimonial fue creada para ser primaria y para toda la vida. Dios diseñó el matrimonio para ser primero en tiempo, primero en duración y primero en prioridad. Y nuestras madres nunca deben olvidar este orden de prioridad. Si invertimos el orden divino de la prioridad del y nuestros hogares están centrados en los hijos, lamentablemente vamos a cosechar los malos resultados. Así como sucede en cualquier área donde nosotros elegimos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Los hijos arrogantes, egoístas, malcriados y egocéntricos se cultivan en hogares donde ellos están convencidos que son la prioridad número 1. Hermana, cuidar tu matrimonio es la mejor manera de tú demostrarle amor a tus hijos. El enemigo no puede acabar con la familia si antes no divide a los esposos. Es por eso que destruir el matrimonio es su principal objetivo. Y créame, hermano, que es una estrategia de Satanás que ha dado muy buenos resultados. El enemigo le ha dado muy buenos resultados. Pero cuando los esposos cultivan un matrimonio piadoso, se convierten en una fuerza poderosa en la guerra que es el enemigo contra nuestros hijos.
Contrariamente a la opinión popular, la relación más importante de una madre piadosa no es con sus hijos, sino con el marido. Lo que usted comunica a sus hijos a través de su relación matrimonial se quedará con ellos para el resto de su vida. Es en su matrimonio donde usted, hermana, está aprendiendo algunos aspectos de la vida piadosa, como el amor, como el sacrificio, como la integridad, como la virtud, como el pecado, la compasión, la comprensión y el perdón. Sus hijos están todos los días observando y ellos aprenderán esas cualidades de ti, mi hermana. Una madre que no respeta a su esposo, una madre que le grita, que no se sujeta y que denigra la autoridad, no debería sorprenderse si sus hijos crecen sin someterse a la autoridad y son rebeldes, porque eso es lo que han aprendido. A lo mejor tú habrás escuchado en muchas ocasiones alguna madre decirle a sus hijos en medio de una desesperación: mira, muchacho, respétame. ¿Dónde aprendiste esa falta de respeto? Puede ser de ti, mi hermana, observando cómo le hablas a tu esposo. Cuando te escucha decir cosas como: tú no tienes idea de lo que estás hablando. ¿Qué estupidez es la que está diciendo? Si suele discutir con tu esposo, si suele insultarle y hay respetarlo, entonces no te alarme de que se aplique el proverbio que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 44, cuando dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija? Hermano, que seamos librados, que tú seas librada de ser una piedra de tropiezo para tus hijos, porque no has sabido cuidar tu relación matrimonial, no has sabido cultivar tu matrimonio. Pero en segundo lugar, una manera práctica en que las madres aman a sus hijos es cuando no son un obstáculo para que su esposo cumpla su rol de liderazgo en el hogar. Una de las exhortaciones que está en este mismo capítulo, más adelante, en el versículo 5, es que las mujeres deben ser sujetas a sus maridos. Dice Pablo que la mujer tiene que aprender a ser prudente, pura, hacendosa en el hogar, amable, sujetas a sus maridos. Una madre piadosa nunca intentará usurpar la responsabilidad de su esposo. Ella es su ayuda idónea. Una mujer sabia ayudará a su esposo a que cumpla con el llamado que Dios le ha hecho de liderar a su hogar, como Él lo ha establecido en su palabra, pero nunca a usurpar su posición ni su responsabilidad. Abandonar el mandato de los roles establecidos por Dios siempre tendrá su consecuencia y nuestros hijos serán los más afectados. El sano desarrollo de nuestros hijos, hembras y varones, está íntimamente unido a que tengan una relación adecuada con sus padres, a que sus padres cumplan con su responsabilidad de liderazgo en el hogar. Escucha lo que dice una autora al respecto.
el desarrollo de la identidad sexual, en el desarrollo de la identidad sexual, la evidencia señala que el padre tiene la influencia más importante, no solo para fomentar la identidad sexual masculina de los varones, sino también la femineidad de las hijas. La primera vez que yo leí esto, yo recuerdo que Jenny y yo estábamos recién casados, leyendo un libro del doctor Dodson, que muchos aquí saben que es una de las autoridades más grandes en Estados Unidos sobre el tema familiar. Y recientemente lo encontré, no sé si esta autora lo cita de él o él lo cita de esta autora, pero lo cierto es, hermano, la correcta relación, el correcto desempeño del liderazgo masculino está íntimamente ligado al sano desarrollo de nuestros hijos. Las esposas pueden caer en el error de hablarle a sus esposos como si fueran niños, al criticarles y al corregirles. Con esas acciones los están desalentando y los llevan muchas veces a no querer tomar decisiones. Así que procura, mi hermana, que tus palabras hacia tu esposo sean de aliento y de edificación. Recuerda que tu papel no es el de ser madre para con tu esposo, es la de ser su esposa y ser su ayuda idónea. Cuando se presenta una situación en la que tu esposo quiere hacer una cosa y tú otra, expresa tu opinión, pero no entres en contiendas. Puede que tu decisión o tu forma de hacer algo parezca la más aceptada, y en muchas ocasiones lo será, pero necesita dejar que tu esposo ejerza el liderazgo que Dios ha puesto sobre sus hombros y aprende a confiar en el control que Dios tiene de nuestras vidas. Como nos recuerda el apóstol Pablo acerca del amor. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Escucha lo que dice una autora excelente. De hecho, tiene un libro que se llama La esposa excelente, Martha Peace. Dice, una esposa áspera y legalista es francamente horrible. Mientras ella no cede en sus reglas rígidas, las cuales quizá cambiarán dependiendo de su estado de humor, es imposible razonar con ella y hace y dice cosas que son extremadamente hirientes a los demás en el hogar. Probablemente es culpable de egoísmo, de enojo y de malicia. Ella le deja a su familia un mal sabor en la boca de lo que es el cristianismo. Su espacio no es un refugio ni de consuelo durante tiempos difíciles, sino una zona de guerra para cualquier persona que entre en su casa. Su hogar es donde se encuentra la contienda, la pelea y el temor. Y su familia teme su estado de ánimo. Hermana, ninguna esposa ganará a su esposo mediante críticas y quejas. Muchos hombres reconocen sus fallas y probablemente quieran cambiar. No estoy diciendo que sea en la generalidad de los casos, pero sus esposas lo desagradan y terminan llegando a la conclusión de que hagan lo que hagan, nunca será suficiente. Así que si tú amas a tus hijos realmente, no sea un obstáculo para que tu esposo ejerza el liderazgo familiar a que Dios le ha llamado.
a que Dios le ha llamado. En tercer lugar, una madre piadosa que ama a sus hijos es un modelo de piedad para ellos, es un modelo de piedad para sus hijos. El apóstol se enfoca mucho en este capítulo acerca del carácter de la mujer. Por ejemplo, cuando habla de las ancianas, dice que deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, deben ser maestras del bien, que enseñan lo bueno. Dice más adelante, versículo 5, que deben ser prudentes, que deben ser puras, hacendosas en el hogar, que deben ser amables, que deben ser sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero todo esto, el apóstol Pablo, en el versículo 1 de este capítulo dice, toda esta manera de vivir es lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pero tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermana, si quieres ser una madre piadosa, las verdades del evangelio deben estar primero en tu corazón. Deben estar primero en tu corazón. Y luego, esta debe ser presentada a tus hijos, al corazón de tus hijos. Esto es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y luego entonces las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Mire lo que dice Pablo hablando de Timoteo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo dice, la palabra de Dios, Timoteo, yo estoy seguro que habita en ti. Porque esa palabra estuvo primero en el corazón de tu abuela y luego estuvo en el corazón de tu madre, y ellas pudieron transmitir esas verdades a ti porque ellas se esforzaron en poner esa palabra en su corazón. Ellas dedicaron tiempo a aprender la palabra de Dios. Ellas dedicaron tiempo a ser modelo de piedad para ese muchacho. Un hombre que 20 siglos después seguimos hablando de él. Porque ellas fueron un modelo de piedad. Mira luego en el capítulo 3, versículo 11. Dice, versículo 10 primero. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hermano, llevar una vida piadosa no garantiza la salvación de nuestros hijos, pero créeme que sí proporciona un poderoso ejemplo de fe viva para ellos. De fe viva para ellos. Nuestros hijos nos imitan más de lo que nosotros pensamos. Ellos pueden determinar más que nadie si nuestra fe es una mera fachada o si es algo real. Ellos lo pueden determinar.
Porque ellos saben si tú estás diciendo algo de la boca para afuera que tú no cumples, que tú no vives. Ellos lo saben más que nadie. Así que recuerda, mi hermana, que en todo tiempo tú estás enseñando en tu casa. Estás enseñando cuando hablas con tu esposo. Estás enseñando en la manera en que te diriges a él. Lo que tú hablas en las redes sociales. Las expresiones que tú usas, lo que tú haces, lo que no haces. En todo tiempo tú estás enseñando. Yo recuerdo en mi niñez, mis dos padres fumaban. De hecho, mi papá murió de cáncer de pulmón producido por el tabaco. Mami también fumaba, mami fumaba cachimbo. Así que imagínense a la conclusión que llegamos algunos de sus hijos en la niñez. Como mis papás fumaban, nosotros llegamos a la conclusión de que fumar era algo estupendo. Y yo recuerdo que, de la poca cosa que yo recuerdo de mi niñez, era que nosotros nos escondíamos y hacíamos, yo no sé si usted conoce lo que es eso, pero lo que le decían con un pachuché. Envolvíamos papel de ese de colmado, papel craft de colmado, y lo hacíamos como una especie de cigarro. Y nosotros fumábamos eso a escondida de ellos. ¿Qué era lo que nosotros estábamos haciendo? Imitando lo que hacían nuestros padres. Imitando lo que ellos hacían. Obviamente que no lo podíamos hacer frente a ellos, porque aunque ellos nos decían que eso no debíamos hacerlo como niños, ellos lo practicaban y lo practicaban delante de nosotros, y no. Pero estamos copiando, estamos enseñando todo el tiempo, hermano. Yo no debía tener más de 5 o 6 años en esa época. Hermano, un malestar que está afectando la manera en que estamos criando a nuestros hijos es lo que un autor llama la bulimia espiritual. La bulimia espiritual. La bulimia espiritual él la compara con la bulimia, ¿verdad? La enfermedad de la bulimia, que es una enfermedad que consiste en comer de manera compulsiva y recurrente y luego provocarse vómitos. Vómitos o laxantes. El autor nos dice que la bulimia espiritual es el rechazo que nosotros tenemos a aplicar la palabra de Dios. Él dice, la palabra de Dios está en nuestra mente, pero no la estamos aplicando a nuestra vida. Es como que tú masticas la palabra de Dios, la tragas, pero solo por un momento. Luego te diriges al baño y la vomitas para evitar la digestión. Hermanos, ese mensaje que nosotros le mandamos a nuestros hijos cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, pero luego nos vamos a nuestra casa y hacemos todo lo contrario, o cuando tú lees la palabra de Dios con ellos en tu casa y luego tú vives de otra manera, tus hijos están viendo que la fe que tú le dices no es algo real, que eso no es verdadero, que eso es algo que no vale la pena seguir, que eso no es algo por lo que vale la pena sacrificarse. Guiar a nuestros hijos a Cristo implica, mis hermanos, mucho más que simplemente ayudarles a hacer una oración. Es un ejemplo vivo de lo que significa caminar con Cristo día tras día. Implica enseñar la perspectiva de Dios en cada circunstancia.
es demostrarle perdón, es pedirle perdón, es vivir, respirar y amar la palabra de Dios en presencia de tus hijos y también en ausencia de ellos. En una ocasión de mi antiguo trabajo tuve que ir a un país de eso que usted se monta en un avión y dura más de 10 horas. Y créame que las horas que más duran son las que uno pasa en un avión. Usted lee todo lo que le ponen delante, las revistas, si son vuelos largos, usted los lee varias veces. Y yo me puse a leer las instrucciones de seguridad. Y en las instrucciones de seguridad decía que si la presión de oxígeno del avión baja, inmediatamente caen las mascarillas de oxígeno. Pero había una observación que decía, si usted anda con niños pequeños, asegúrese primero de ponerse su mascarilla antes de intentar poner o colocar la de su hijo. Y yo, pero ve acá, pero no es así como nosotros normalmente hacemos. Lo primero que hacemos es ponerle la del niño. Y luego yo pregunté, dice, bueno, lo que pasa es que un padre desmayado es de poca ayuda a su hijo. Un padre sin oxígeno. Y créame, mi hermano, que un padre sin el oxígeno de la palabra de Dios va a ser de muy poca ayuda a sus hijos. Tú no vas a ser ese instrumento de Dios para la transformación de ese corazón pecaminoso. Hermano, tú puedes hablarle muchas cosas, todo lo que tú quieras a tus hijos, pero tú tienes que ser un modelo de piedad para ellos. Entiende, hermano, que si tú amas al Señor, tus hijos están observando que eso es algo importante para ti. Si tú amas a tu iglesia, es probable que tus hijos amen la iglesia. En cambio, si tú eres crítica de la iglesia, si tú eres apática, si tú hablas mal de los líderes de la iglesia, tú estás preparando el camino para que tus hijos se vayan al infierno, porque tú lo estás predisponiendo al evangelio. Lo estás predisponiendo al evangelio. Así que si tú amas a tus hijos, esfuérzate en ser un modelo de piedad para ellos. En cuarto lugar, una madre que ama a sus hijos lo entrenará en la obediencia. Lo entrenará en la obediencia o en la disciplina, como usted quiera tomarlo. Como madre es posible que tú confundas tus sentimientos con el amor, como vimos en la introducción. Cualquiera que sea la actitud que tú tengas hacia tus hijos, si no incluye la disciplina, no es amor, sino una falsificación destructiva del amor. Los padres que no disciplinan a sus hijos, según la Biblia, en realidad lo desprecian. Así que tu mayor responsabilidad debe ser desde que tu niño nace, debe ser entrenarlo para que ellos obedezcan de inmediato, sin reserva y con un espíritu sumiso. Grábese eso. Nuestros hijos deben ser entrenados desde que nacen para que obedezcan de inmediato, sin reservas y con un espíritu sumiso. Tenemos que entender, mis hermanos, que estamos criando hijos que necesitan un nuevo corazón.
Así que su corazón debe ser nuestro foco de atención. Nosotros no estamos criando muchachos para que sean decentes en la sociedad, para que sean muchachos bien portados. No, mis hermanos, estamos criando muchachos porque queremos una descendencia para Dios, como dice Malaquías. Porque queremos que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Así que si nosotros queremos que ellos vengan al conocimiento de Cristo, nuestro enfoque debe ser su corazón, no su conducta. Nuestra teología forma e impulsa nuestras acciones, incluida nuestra crianza. Lo que nosotros creemos sobre Dios, sobre Cristo, sobre el pecado, sobre la humanidad, determinará cómo criamos. Y créame, mi hermano, que una de las doctrinas que más problema, con la que los padres tienen más problema a la hora de criar, es acerca del pecado heredado o el pecado imputado. Muchos padres no entienden todavía que sus hijos nacen con un corazón perverso, inclinado al mal. Y una de las exhortaciones que tenemos una y otra vez en las Escrituras, especialmente en el libro de los Proverbios, es que nuestros hijos nacen con esa inclinación pecaminosa. Y yo quiero que usted me acompañe a un versículo que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que usted ha escuchado muchas veces. Yo sé que la mayoría lo pueden recitar de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Créame, hermano, que gran parte de mi tiempo de esta semana yo lo dediqué al estudio de este versículo. Porque nosotros hemos aprendido de este versículo la interpretación natural es que tú debes instruir a tus hijos en el camino correcto y que cuando él sea grande, si el muchacho se desvía, él no se va a apartar. En algún momento él va a recordar las enseñanzas de la niñez. Pero hubo algo que me confrontó, y es que literalmente el versículo dice: instruye al niño en su propio camino. Y comencé a investigar. Este versículo, hermanos y hermanas, es una advertencia que Salomón está haciendo. Salomón le está diciendo a los padres: tú quieres que tu hijo se pierda, tú quieres que tu hijo se destruya, déjalo seguir su propio camino, déjalo seguir su propio camino. Cuando sea grande ya no hay más nada que hacer. Eso es lo que está diciendo Salomón, de manera llana. ¿Usted quiere ver algunos versículos que apoyan esta idea? En el mismo capítulo 22, versículo 15, mire lo que dice. Dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la corrección le alejará de él. ¿Qué es lo que está diciendo? No se puede dejar al muchacho seguir su propio camino. La manera de hacerlo apartarse de su propio camino es la vara de la corrección, es la disciplina. Capítulo 13 de Proverbios, versículo 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano
lo corrige o lo corrige con diligencia. Otro más, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Proverbios 23, 13 y 14. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Y 19, 18, castiguen a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, nosotros tenemos en la Biblia, nosotros tenemos en la palabra de Dios hijos que no fueron corregidos por sus padres y su final fue un gran fracaso. De Adonías se nos dice, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, que su padre nunca le corrigió. Nunca le corrigió. ¿Cómo terminó? Un fracaso, un desastre. Los hijos del sacerdote Elí, según primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 25, Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes, muchachos? Mis hijos, ¿y por qué ustedes hacen eso? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, aparentemente Elí solo se limitó a decirle a sus hijos: pero por favor, ¿y por qué que tú te portas así? ¿Y por qué que ustedes son esto? Y nunca fueron disciplinados, nunca fueron entrenados en la obediencia inmediata, sin reserva y voluntariamente y sumisamente. Muchos niños son instruidos desde muy pequeños a marcar la pauta en el hogar. Sus padres le dan opciones de lo que ellos quieren comer, qué ropa ponerse, a qué hora acostarse, a qué hora levantarse. Y sus padres se convierten en los cocineros de la chuchería de sus hijos, en sus asesores de moda y en sus sirvientes personales. Antes de que se den cuenta, sus hijos estarán manejando la casa. Todo gira alrededor de ellos. Ellos determinan el menú familiar, ellos establecen la hora de dormir, ellos dictan las actividades familiares que se realizarán. Lamentablemente, para cuando tus hijos sean adolescentes y quiera ponerle freno, será muy difícil, porque tú lo has estado criando en su propio camino. Lo has estado instruyendo en su propio camino. Muy tarde, muy tarde. Hermano, esta autora de No me haga contar hasta 3, Ginger Hobart, dice: decir no creo en la disciplina física es decir que Dios se equivocó al enseñarnos cómo criar. Es decirle a Dios que tú eres más sabio que Él. Lee los proverbios, hermano. Lee la palabra de Dios. Es la vara de la corrección que hará apartar la necedad con la que nuestros hijos nacen. Yo sé que algunos aquí, quizá un gran número,
habrá escuchado hablar de quién fue Susanna Wesley. Susanna Wesley fue la madre de los fundadores del metodismo. Sus hijos, John y Carlos Wesley, llegaron a ser grandes predicadores y fueron los fundadores de las iglesias metodistas. Susanna se casó muy joven con Samuel Wesley, un hombre que no sabía cómo manejar sus finanzas y vivía lleno de deudas, hasta el punto que tuvo que ir a la prisión 2 veces su esposo por cuestiones financieras. Solo la diligencia de esta mujer permitió que nunca faltara alimento en la casa. Su casa se quemó 2 veces y en una de ellas John estuvo cerca a la muerte, pero fue rescatado por la ventana. Y su primogénito Samuel no habló hasta los 5 años. Durante aquellos años, ella lo llamó hijo de mis pruebas y oraba por él noche y día. Otro hijo se asfixió mientras dormía. Sus hijos gemelos murieron, al igual que su primera hija. Susanna Wesley tuvo niños que murieron de 4 y de 5 años. Otra de sus hijas quedó deformada para siempre debido al descuido de una empleada. Y para completar, su esposo la abandonó durante 1 año a causa de una disputa menor. Durante esa etapa de su vida, ella decidió convertirse en la guía espiritual de sus hijos. Y aquí 10 cosas que yo quiero dejarle a ustedes, que fueron 10 reglas que ella estableció para la crianza de los 11 hijos que le sobrevivieron. Estas son las reglas de doña Susanna Wesley para la crianza de los hijos. En primer lugar, ella dijo: destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Si quiere colaborar en la salvación de su alma, destruye el egoísmo de tus hijos. 2, su segunda regla: enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. 3, no le des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. 4, no castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que se ve que se arrepienten. 5, no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. 6, no castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. 7, alienta y premia la buena conducta. 8, fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. 9, cumple todas tus promesas que haga a tus hijos. Y 10, no obligues a trabajar a tus hijos antes que sepan leer bien. Hermanos, nuestros hijos necesitan ser disciplinados. La manera en que tú le demuestras a tus hijos que le amas es cuando tú le entrenas en la obediencia, es cuando tú le entrenas en la disciplina, cuando tú le entrenas a obedecer. Decir esto en una sociedad que ha abandonado el patrón bíblico de la crianza parece teoría de dinosaurio, pero créanme, mis hermanos, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en último lugar, quinto lugar, una madre cristiana piadosa que ama a sus hijos le dedica tiempo. La crianza es una tarea que demanda tiempo, mucho tiempo. Seguramente usted habrá escuchado la vieja discusión entre tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Muchos padres que no dedican tiempo a sus hijos enfatizan el tiempo de calidad. En su mente ellos tienen demasiadas cosas que hacer como para dedicar tiempo suficiente para estar con sus hijos.
Eso suena muy bien, pero es un error fatal. Uno nunca sabe cuándo se presentará el tiempo de calidad. El tiempo de calidad, mis hermanos, no es la norma. El tiempo de calidad se produce cuando uno puede hablar de corazón a corazón con sus hijos. El tiempo de calidad se da cuando tu hijo te hace una pregunta seria, totalmente inesperada, cuando están a solas en una tarea rutinaria. El tiempo de calidad se da cuando está recostada o recostado con tu hijo o tu hija y te piden que te haga una historia acerca de tu niñez que ellos la recordarán por el resto de su vida. El tiempo de calidad se da en los momentos menos esperados. Uno nunca sabe cuándo se producirá, pero de lo que tú puedes estar seguro es que se dará por lo regular en el tiempo de cantidad. Así que olvídese de ese mito del tiempo de calidad, hermano, y dedíquele tiempo a sus hijos. Escuche lo que dice un hombre del mundo de los negocios en los Estados Unidos. A menudo nos preguntan si es posible tenerlo todo, es decir, una vida personal plena y satisfactoria y una vida personal plena y satisfactoria y una vida profesional plena, satisfactoria e industriosa. Nuestra respuesta, dice él, es no. El precio de la excelencia es tiempo, energía, atención y concentración. Y al mismo tiempo esas energías, atención y concentración es la que pudo haberse empleado disfrutando de un juego de fútbol donde participaba uno de nuestros hijos. La excelencia es un artículo costoso. Lamentablemente, hoy día, dice el autor, muchos padres están sacrificando a sus hijos en el altar de la ambición personal. Si ama a tus hijos, dedícale tiempo. Hermano, yo podría extenderme durante mucho tiempo, pero esa no es la intención aquí acerca de este tema del tiempo. Solamente te puedo asegurar algo. Hay una fórmula que nunca falla. Menos tiempo con tus hijos es igual a menos influencia en su vida. Tú decides. Hermanos, sé que hay muchos padres aquí cuyos hijos están grandes, hijos que ellos no pudieron darle una enseñanza bíblica, a lo mejor porque no eran creyentes en esa época, falta de formación bíblica, inmadurez o cuántas cosas pudieran suceder. Y hoy día esos hijos están apartados del evangelio. Hermano, sigue orando, hermana, sigue orando por tus hijos. No importa qué tanto se hayan apartado de los caminos del Señor. La gracia del Señor puede alcanzar al pecador que se haya extraviado, no importa lo lejos que esté. Nunca olvido que en una ocasión la madre de Agustín, San Agustín, estaba orando en la iglesia y oraba, porque Agustín antes de convertirse era un hombre muy de la calle, muy dado a las parrandas, muy dado a la mundanalidad, y su madre oraba persistentemente por Agustín. Y un día el obispo de su iglesia se le acercó y le dijo a ella: tranquila mujer, tranquila, no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Oremos, hermanos, porque nuestro Dios es poderoso, porque la gracia de nuestro Dios es grande, porque la gracia de nuestro Dios puede alcanzar al más vil pecador. Oremos y oremos cada vez más por nuestros hijos. Y a los esposos que están presentes, recuerda,
Tú eres el principal responsable de la crianza de tus hijos. Tú eres el principal responsable, tú eres el llamado a guiar a tu esposa, a conducirle, a llevar a tus hijos a que puedan ser disciplinados y entrenados. Es a los hombres a quienes Dios dice: Padre, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Oh Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu verdad. Es un desafío tan grande que nosotros tenemos en medio de un mundo que te ha abandonado, pero no solamente que te ha abandonado, sino que trata de destruir la familia por todos los frentes, que trata de capturar la atención de nuestros hijos. Padre, tú sabes cómo muchas veces los padres estamos absortos en muchas otras cosas menos en la crianza de nuestros hijos. Oh Señor, ayúdanos a tomar con seriedad esta gran tarea que tú has puesto en nuestras manos, la formación de un alma humana. Oh Señor, ven a nosotros con tu ayuda. Trae arrepentimiento a aquellos que se han apartado y han descuidado esta responsabilidad. Y ayúdales a entender que tú les llamas a criar a sus hijos como tú mandas. Pero también saber que un día tendremos que dar cuenta de cómo nosotros cumplimos esa tarea, esa gran tarea a la que tú nos llamaste, de criar a nuestros hijos para ti. Oh Padre, llévanos a nuestros hogares con esta carga en nuestro corazón y no nos deje descansar. No nos deje descansar ni dormir tranquilo, sabiendo que no estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Oh, ayúdanos, Señor, guíanos y despiértanos por Cristo Jesús. Amén.